Y cuando hablamos de tarifas, hablamos de la luz, hablamos del gas, de las cuotas de los colegios, de los alquileres, la función y las responsabilidades que tienen los inquilinos, hablamos de alquileres y de expensas. Expensas que han aumentado considerablemente y todos los meses hubo un motivo. O porque era el pago del aguinaldo, porque aumentaron las tarifas de los servicios comunes en el edificio, entonces también aumentaron las expensas. Lo cierto es que en el último año hubo una importante suba. ¿Qué tienen que pagar los propietarios y qué deben pagar los inquilinos? Hoy nos visita Gervasio Muñoz de la Asociación de Inquilinos, por supuesto, bueno, defendiendo a los inquilinos, ¿no? ¿Cuáles son las principales denuncias? Gervasio, gracias por haber venido en este domingo lluvioso. Gracias. ¿Cuáles son las principales quejas que reciben ustedes de los inquilinos? Con respecto a expensas, el principal reclamo que tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires es que no se están discriminando entre ordinarias y extraordinarias. Tengamos en cuenta que los inquilinos firmamos un contrato en donde nos hacemos cargo de las expensas ordinarias y el propietario de las extraordinarias, y una vez que empezamos a habitar la casa, el departamento, nos damos cuenta que la administración no discrimina las expensas, por lo tanto nos terminamos haciendo cargo de absolutamente todo los gastos del edificio. Esa es una denuncia que tenemos nosotros muy grande. También tenemos ahora muchísima demanda con cuestiones de corte de gas, en donde hay muchos edificios en la ciudad de Buenos Aires sin gas. Es importante... ¿Pero eso por qué? ¿Porque tienen alguna pérdida y están en estudio? ¿Porque tienen que hacer reparaciones que también son costosas para el consorcio? Exacto, porque tienen que hacer reparaciones que a veces son muy costosas para los edificios chicos, y que entonces el consorcio hasta juntar el dinero para hacer la reparación, pasan a veces hasta 1 año y medio sin gas. En ese caso es importante aclarar lo siguiente: los inquilinos, si tienen corte de gas, les corresponde una baja en el precio del alquiler, ¿sí? No solo eso, sino que además el propietario tiene que dar cumplimiento al contrato y por lo tanto encargarse de darle al inquilino todos los elementos para que pueda tener de vuelta calefacción en la vivienda, ¿no? Gervasio, a ver, estamos viendo estas placas, a ver si coincidís con esto. En los edificios, ¿de qué manera se pueden achicar gastos y si realmente las administraciones buscan achicar en esto? Cada vez más consorcios deciden no tener encargado. Y por otro lado, contratan personal temporario de limpieza y alquilan el departamento destinado al encargado. Muchas veces el encargado que vive en el edificio, hay algunas administraciones que ya optan por tener personas 4 horas de limpieza y que esa casa alquilarla, entonces ya hay un ingreso seguro, que eso amortiza el gasto de las expensas de los demás departamentos. Sí, esto se está haciendo. Es importante aclarar que para que esto se haga, se tiene que votar en asamblea el alquiler del departamento y que tiene que haber mayoría de los propietarios que voten a favor de esto. No puede la administración ponerlo en alquiler solo si ellos quieren. Con una autorización. La administración no puede cobrar comisiones a los inquilinos que vayan a estos departamentos. Esto se está haciendo. Yo creo que como consejo hay 2 cuestiones. Primero, saber quién es la administración del edificio, que la administración muestre todos los papeles a los propietarios para saber si están en regla, para saber si no vienen de llevarse el dinero de otro edificio o de no tener las cuentas muy claras. Me parece que eso es fundamental para que después en las cuentas de las expensas los números sean claros y no hagan esto que se hace muchísimo, que es inflar los números con los proveedores, que muchas veces el propietario no sabe quiénes son los proveedores de servicios del edificio. Me parece que eso es muy importante. Y después hay algo que me parece que también es fundamental, es la participación de los propietarios en las reuniones de consorcio. Y eso da la sensación que en muchos edificios, generalmente en los nuevos, que los propietarios los compran a los departamentos como inversiones, muchas veces desde un fideicomiso, después lo alquilan y como que se olvidan, los únicos que le importa es la renta y por ahí hay que hacer reparaciones importantes o tratar temas de muchísima importancia en una asamblea y generalmente no participan ni tampoco autorizan a nadie para hacerlo. Totalmente. Me parece
que en los propietarios hay Totalmente, un poco de eso. ahí hay un problema que tenemos los inquilinos cada vez más. Vivimos en una ciudad que cada vez se inquiliniza más. La tercera parte de la ciudad de Buenos Aires alquila y sube todos los años. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás nos encontramos hoy en edificios de la ciudad con que son todos inquilinos y hay 2 o 3 propietarios que son los dueños de todas las unidades. En este caso, los inquilinos tenemos un problema y es que no podemos opinar en las reuniones de consorcio, que no podemos opinar sobre los arreglos que necesita el edificio, más allá de que somos los que pagamos absolutamente todo, porque sucede esta práctica bastante sucia, bastante ilegal de las administraciones de consorcio, que es que no discriminan las expensas. Entonces, sí, eso pasa, yo llamé precisamente, bueno, en el edificio donde vivo, precisamente eso, que me llamaba la atención que no estaba dividido entre ordinarias y extraordinarias. Hay que hacer una inversión importantísima, como es una impermeabilización, porque constructoras temas aparte que dejan los edificios sí, como pueden. Y bueno, poca gente en las reuniones de consorcio. Hay que aprobar un presupuesto que es muy importante, la mayoría del edificio alquilado, que va a ser un valor importante también en la suba de las expensas. Así es. Acá tenemos más placas. ¿De qué manera se puede buscar achicar los gastos? Los vecinos se organizan para llevar el control de los gastos y repartirse las tareas de mantenimiento. Pero esto es legal porque hay también muchas normativas e inspecciones por parte del gobierno de la ciudad, que hay que tener libros presentados, hay un control sobre la administración de los edificios. No cualquiera puede administrarse. Esa sería la teoría. Que no cualquiera puede administrar un edificio y que hay control de la ciudad sobre las administraciones. Esa es la teoría. La realidad es que no hay control sobre las administraciones de consorcio. La realidad es que las administraciones de consorcio no están registradas donde deberían estar registradas, que es el registro de las administraciones de la ciudad de Buenos Aires. Algunas. El 98%. ¿Sí? El 98% de las administraciones de consorcio de la Ciudad de Buenos Aires no presentaron declaraciones juradas. Por lo tanto, vos tenés una administración de consorcio en el edificio que no sabés qué movimientos financieros hizo y hace. Por eso, a mí me parece que es muy importante tener muy en cuenta que la principal manera de que no suban las expensas mes a mes es controlar las administraciones de consorcio. Nosotros lo vemos como inquilinos, también los ven los propietarios, que el aumento de las expensas no tiene que ver con los últimos meses. No. Por supuesto que el tarifazo impactó de lleno, ¿sí? En el aumento de las expensas por los servicios, pero la realidad es que las expensas aumentan hace mucho tiempo todos los meses. Sí, de hecho, del último año yo creo que hay un 50% mínimo de aumento de expensas. Yo creo que más. O más, más también, te lo dije rápidamente. Mira, porque nosotros tenemos inquilinos, muchísimos, que empiezan alquilando con una expensa de 1.000 pesos y a los 8 meses están pagando 3.000. Y que ahí no saben cuál es ordinaria, cuál es extraordinaria, que deben pagar y que no, porque muchas administraciones, recordemos, no diferencian entre los gastos ordinarios porque de los no tienen ningún extraordinarios. tipo de control. Es muy parecido a lo que pasa con las inmobiliarias. ¿Quién controla las administraciones de consorcios? ¿Alguien sabe quién controla las administraciones de consorcio? No se sabe. La administración de consorcio le tiene que rendir cuentas ¿a quién? Al propietario sabemos que les dibujan las cuentas y se terminó. Sabemos que hay muchas estafas a los propietarios porque las administraciones un día se van con el dinero. ¿Quién controla a las inmobiliarias? ¿Se sabe quién controla? Tiene que haber una cámara que las controle, que controlen que no cobren más del 4% del valor del alquiler, o de la venta y demás. Y bueno, y hay muchísimos abusos en las inmobiliarias. Exacto. Y a veces ante la desesperación la gente lo paga. Mirá, es como vos decís, hay que cobrar 4,15% de comisión sobre el total del contrato, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires la paga el inquilino. En otras ciudades, en otras provincias la paga. En provincia de Buenos Aires se divide entre el 1 y el 2% cada parte, aunque la realidad en provincia de Buenos Aires es que todo lo paga el inquilino, por supuesto. En Río Negro, por ejemplo, lo tiene que pagar el propietario. La realidad es que lo paga el inquilino. Tenemos un caso bastante particular en la ciudad de Neuquén, sucedió la semana pasada. Los inquilinos, la Unión de Inquilinos Neuquinos, llevó adelante una ley para que la Intendencia, la Municipalidad de Neuquén Capital, sepa en qué condiciones están las viviendas que se alquilan. Porque lo que sucede ahí es que están en muy mal estado. Bueno, se votó en la legislatura y el intendente de Neuquén vetó la ley, por lo tanto,
los inquilinos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, estamos muy desprotegidos. Muchísimas gracias por haber venido, Gervasio, te repito, en esta mañana de domingo lluvioso. Contanos a aquellos inquilinos que quieran plantear una inquietud, averiguar, buscar información o bien plantear una denuncia, ¿dónde lo pueden hacer? Nosotros brindamos asesoramiento legal gratuito a todos los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro mail es inquilinosasesoría@gmail.com y si no, se pueden acercar los martes y jueves de 16 a 20 horas a Emilio Lamarca 1860. Muchísimas gracias, hasta luego. Seguimos con más noticias hasta las 14 en Bien de Domingo.